Hola, ¿alguna vez has visto en las noticias que el gobierno se gasta miles de millones en algo ridículo mientras el país se ahoga en deudas? Y la gente, con razón, se enfurece. Pero, ¿sabías que prácticamente todos los países del mundo tienen deuda? India, Alemania, Japón, que debe el doble de toda su economía, o la propia España, con una deuda de más de 1 billón, con B, de euros. Suena loco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se endeudan? ¿Por qué no le dan a la máquina de imprimir billetes y ya está? ¿Es tan mala la deuda? ¿Y si todos deben, a quién? Y quédate hasta el final, porque te voy a dar acceso a una chuleta visual con todos los conceptos clave de este vídeo, para que los domines para siempre. Hoy, en Stick Financiero, te lo explicamos. Sección 1. ¿Qué es exactamente la deuda de un país? De forma muy sencilla, la deuda pública es el dinero total que debe un gobierno central. Al igual que una persona pide un préstamo, los gobiernos se endeudan cuando gastan más de lo que ingresan. Pero en vez de ir a un solo banco, obtienen préstamos de muchas fuentes, otras naciones, grandes instituciones y hasta de sus propios ciudadanos. Y un punto clave, la deuda nacional es solo la del gobierno central, no incluye la deuda de las comunidades autónomas, como la de Cataluña o Andalucía, ni tampoco tu hipoteca o lo que debes en la tarjeta de crédito. Sección 2. ¿Por qué se endeudan los países? La primera pregunta es obvia. ¿Por qué no imprimen más dinero y se dejan de líos? Porque si lo hicieran sin control, inundarían la economía de efectivo, los precios se dispararían y provocarían una hiperinflación que destrozaría el valor de la moneda. Lo hemos visto en Venezuela o Zimbabue. Pedir prestado, con intereses, les obliga a ser más responsables. Hay varias razones clave por las que un gobierno se endeuda. La primera, para cubrir déficits. A veces, simplemente no se recauda lo suficiente con los impuestos para pagar todos los servicios, así que se pide prestado para cubrir ese agujero. La segunda, para invertir en crecimiento. Imagina que tu país necesita un tren de alta velocidad o nuevos hospitales. Esperar a ahorrar el dinero llevaría décadas. Pidiendo prestado, se pueden construir ahora, mejorando la economía y la vida de la gente mucho antes. Tercera, para gestionar crisis. Cuando llega una pandemia o un desastre natural, hay que actuar rápido. Por ejemplo, en 2020, España tuvo que endeudarse masivamente para financiar los ERTES, las ayudas a empresas y todo el gasto sanitario. Y la cuarta razón es, pues, hacer de climatizador de la economía. Pero mucho ojo aquí, porque hay dos pilotos con mandos totalmente diferentes, el gobierno y el Banco Central. Por un lado, si la economía se enfría y necesita un empujón, el gobierno pisa el acelerador. ¿Cómo? Muy fácil. Crea deuda nueva, consigue dinero fresco con ella y lo gasta, en obras, ayudas, lo que sea para calentar la economía y inyectarle vida. Hasta aquí, sencillo. Pero, ¿y si el problema es el contrario? Si la economía se sobrecalienta y la inflación está por las nubes. Aquí es donde entra el segundo piloto, el Banco Central, en nuestro caso el europeo, y hace una jugada maestra que confunde a casi todo el mundo. Atento a esto, que es la clave. Verás, el Banco Central tiene como un almacén gigante, lleno de deuda de los países que ha ido comprando en el pasado. Para enfriar la economía, el Banco Central no crea deuda nueva, hace lo contrario. Abre su almacén y les vende parte de esa deuda antigua a los bancos comerciales, como el Santander o el BBVA. Y aquí viene la magia del asunto. Cuando un banco comercial le paga, por ejemplo, 1.000 millones de euros al Banco Central por esos bonos, ese dinero no se vuelve a gastar, queda apagado, congelado, retirado de la circulación. Es como si el Banco Central lo absorbiera con una aspiradora gigante. El resultado, ahora los bancos tienen menos dinero en sus cajas para prestar, y por la ley de la oferta y la demanda, si hay menos dinero disponible para prestar, el crédito se vuelve más caro, a la gente y a las empresas les cuesta más pedir prestado, así que gastan menos. Y voilà, economía enfriada. Así que, para que te quede grabado a fuego, el gobierno crea deuda nueva para inyectar dinero y calentar. El Banco Central vende deuda vieja para absorber dinero y enfriar. Dos operaciones que, aunque suenen a vender bonos, son como el día y la noche. Por último, y muy relacionado, los gobiernos también se endeudan para pagar la deuda que ya tienen. Sí, has oído bien, constantemente piden préstamos nuevos para pagar los viejos que van venciendo. Y es justo aquí donde empieza la verdadera trampa de la deuda, un ciclo de refinanciación donde los tipos de interés lo cambian todo, pero esa historia, la de por qué los países nunca dejan de pedir prestado, la contaremos en nuestro próximo vídeo. Sección 3. ¿Quiénes son los prestamistas?
Vale, pero ¿quién tiene tantos billones para prestar? Son tres grupos principales. Primero, los prestamistas nacionales, es decir, gente del propio país. Cuando un ciudadano compra letras del Tesoro, o cuando un banco como el Santander o el BBVA compra bonos del Estado, le están prestando dinero al gobierno. Incluso la hucha de las pensiones de la Seguridad Social invierte en deuda para obtener rentabilidad. Segundo, los prestamistas extranjeros, inversores, bancos y hasta gobiernos de otros países. Un fondo de inversión de Alemania puede comprar deuda española, o el gobierno de China puede ser uno de los mayores tenedores de deuda de Estados Unidos. Para ellos es una inversión segura. Y tercero, los organismos internacionales. Cuando un país está en serios apuros y nadie se fía de él, recurre al Banco Mundial o como última opción al Fondo Monetario Internacional, el IMF. Estos organismos dan préstamos de emergencia pero a cambio de condiciones muy duras, como recortes de gasto o subidas de impuestos. Entonces, ¿la deuda es mala? Pues como casi todo en economía, depende. La deuda es un arma de doble filo. Si se usa para inversiones productivas y el país puede pagarla, es una herramienta fantástica para crecer. Pero si un país se endeuda demasiado, solo para pagar intereses, cae en la trampa de la deuda. Cuando eso pasa, los inversores pierden la confianza, la calificación crediticia del país se hunde y pedir prestado se vuelve carísimo. Es una espiral que puede acabar en un impago o default, como le ocurrió a Grecia o más recientemente a Sri Lanka. Sección 5. ¿Podría un país vivir sin deuda? Técnicamente sí, pero en la práctica la respuesta es no. De hecho, a día de hoy ningún país del mundo tiene cero deuda. El caso más cercano es Macao, que gracias a los ingresos de sus casinos casi no tiene deuda, pero para empezar no es una nación soberana. Y lo más importante, estar libre de deudas ni siquiera sería una buena idea. Para eliminarla habría que subir masivamente los impuestos o recortar brutalmente el gasto, lo que hundiría la economía. Y aún más crucial, si no hay deuda pública, no hay bonos del Estado, y estos bonos son la inversión de bajo riesgo fundamental en la que invierten la mayoría de fondos de pensiones del mundo para asegurar nuestras jubilaciones. Sin ellos, los mercados serían mucho más inestables. En resumen, la deuda pública es una herramienta increíblemente poderosa para construir un país, pero muy peligrosa si se maneja mal. El debate real no es si tener deuda o no, sino cómo usarla de forma inteligente. Así que la próxima vez que oigas a alguien preguntar ¿por qué nuestro país tiene deuda?, ya sabrás la respuesta. Y como lo prometido es deuda, nunca mejor dicho, hemos preparado para ti una infografía resumen interactiva. Es una chuleta visual con las ideas más importantes de este vídeo: qué es la deuda, por qué existe, quiénes son los prestamistas, todo explicado de forma sencilla para que lo puedas repasar cuando quieras. Te dejamos el enlace totalmente gratis en la descripción y en el primer comentario fijado. Si te ha gustado y quieres seguir entendiendo el mundo de las finanzas, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo sobre la trampa de la deuda. ¡Nos vemos!